El análisis de la situación es fundamental para planificar. Es la base de lo que sigue en el plan, sobre lo que se sustenta. En el análisis de la situación, lo primero que se debe hacer es seleccionar las variables externas e internas que se van a evaluar. A partir de ahí, se profundizará en datos y hechos de cada variable analizada. Esto permitirá sacar conclusiones que posteriormente serán llevadas al FODA como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cuanto al análisis externo, se debe profundizar en variables como el entorno económico, político y legal, entre otras, que no se controlan. También es fundamental entender el mercado, el cliente y, por supuesto, a la competencia. Estas son algunas variables que, si se analizan en profundidad, ayudarán a las empresas a navegar mejor en un mercado lleno de amenazas y de oportunidades. El análisis interno es más sencillo. En este caso, se analizan variables que sí se controlan, como la tecnología, el portafolio de productos, las marcas, los recursos humanos o financieros, entre otros. Cuando la empresa se mira a sí misma, le será relativamente sencillo entender cuáles son sus principales fortalezas y debilidades. El análisis de cada variable debe ser profundo. En el caso de las variables externas, una primera parte del análisis estará relacionado con los datos y hechos de cada variable. Si se está analizando la variable, por ejemplo, entorno económico del país, no es válido saltar directamente a las conclusiones y reflejar que éste es favorable para las inversiones o no. Es importante entender datos sobre la inflación, el PBI, las reservas, la tasa de pobreza, el ingreso promedio per cápita o la evolución del gasto real, entre otros, para recién entonces concluir que el entorno económico es favorable para las inversiones. Del mismo tipo de análisis, si se profundiza aún más, por ejemplo, por región, se puede concluir también que determinadas zonas del país ofrecen mayores o menores oportunidades para la organización. Este tipo de análisis profundo se debe hacer con las variables externas e internas. Solo entonces será posible formular conclusiones del análisis externo que además serán oportunidades o amenazas sobre las que la empresa realmente no tiene control alguno. Asimismo, del análisis interno se sacarán conclusiones que claramente serán fortalezas o debilidades de la organización sobre las que en esta ocasión sí hay control. Por lo tanto, de las conclusiones del análisis externo resultan oportunidades y amenazas. Las oportunidades, y esto es importante, en ningún caso deben reflejarse como acciones a tomar o caminos a seguir. ¿Qué hacer? Se definirá posteriormente en el proceso de planificación. De las conclusiones del análisis interno, o sea, de las variables que sí se controlan, resultan las fortalezas y las debilidades. El FODA, como se denomina la herramienta de análisis que resume las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la compañía, lejos de ser producto de una tormenta de ideas, es el resultado técnico de un análisis profundo. ¿Se imaginan al almirante Grau, a Wellington, a Waterloo o a Alejandro Magno haciendo una tormenta de ideas con sus oficiales para luego definir la estrategia a seguir? No, ¿verdad? El análisis de la situación debe estar basado en hechos y en datos, y las conclusiones que luego se lleven al FODA deben resultar de dicho análisis. El FODA de la competencia merece un trato especial sobre el que profundizaré en el siguiente vídeo. Y es que es fundamental conocer y entender a la competencia para luego tenerlo en cuenta en el momento de planificar. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar sobre ellas. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un análisis de la situación en su empresa? ¿Se analizó la situación o se hizo una tormenta de ideas? ¿Entiende su empresa cuáles son las grandes oportunidades y amenazas, así como sus debilidades y fortalezas? Finalmente, entre las fortalezas de su empresa, y esto es muy importante, ¿hay una que la diferencie del resto? Les invito a pensar sobre eso.